tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a 5 mentiras del comunismo en Cuba que una cubana descubrió cuando llegó a México por primera vez. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Mexicanos, o sea, cómo ustedes tienen este patriotismo, los resentimientos de mi país, este pensamiento de Cuba que nos inculca el gobierno, ¿sabes? Oíste, el gobierno cubano, no todos tenemos que pensar igual, como cuando nunca has tenido nada, en ese momento lo quieres todo, bueno, así mismo. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Señores, en el día de hoy tenemos un tema muy interesante y es sobre 5 mentiras del comunismo, 5 mentiras de Cuba que me hicieron creer toda la vida y que cuando llegas aquí a México pues te das cuenta que no es así, que no es real. Digamos que México abrió mis ojos y ustedes saben que una mentira repetida más de 100 veces pues llega un punto en el que se convierte en verdad. Bueno, este video tiene dos caras al mismo tiempo. Es un video muy interesante porque vamos a demostrar cosas que nos han enseñado desde que nacemos. O sea, ya literalmente viene en la sangre de nosotros y que en la práctica, fuera de Cuba, uno se da cuenta que es mentira. Ahora, también es, viéndolo del otro lado de la moneda, es un tema muy polémico aquí en mi país, que literalmente si este video tuviese mucho alcance, hasta yo por reaccionarlo de cierta manera y hablar de el sistema político y quizás argumentar algo en lo que no estoy de acuerdo con este gobierno, un ejemplo, hasta yo me pudiera meter en problemas solamente por comentar mi punto de vista. Un dicho por ahí. Entonces, el video de hoy va a estar muy interesante porque son cosas que a lo mejor para ustedes son más que obvias, pero en Cuba, mi gente, esto es muy normal, muy normalizado por el gobierno. Entonces, pues nada, parte de la libertad de pensamiento individual que tenemos todos los seres humanos aquí en México, lo cual agradezco muchísimo. Entonces nada, mi gente, recuerden suscribirse, es bien importante para mí, que le prendas a la campanita que se encuentra al botón de suscribirte, que le des like y comentes, y así vamos a comenzar. Bueno, Bien, hagan eso para que nos apoyen como una comunidad y me permitan llegar a una mayor audiencia. Es gratis todo lo que tienes que hacer. mi gente, primero que todo estamos aquí en mi habitación, me puse la bandera cubana atrás porque dije, este tema pues tiene que ver con esto, entonces vamos a utilizarla. Que bueno, ahora que están hablando de la bandera cubana, le voy a dar algunos datos por si no tienen conocimiento de lo que representa para nosotros. Es algo breve y rapidito para que tengan un poco más de conocimiento y sepan algo más de mi país. La bandera cubana, el largo es el doble del ancho. Esas son las medidas oficiales. O sea, que lo que hay de ancho, que generalmente lo tiene el triángulo del ancho, es el largo tiene que ser el doble. Las 3 listas azules representan en las regiones que estaba dividida Cuba cuando se creó. O sea, que cuando esta bandera surge, allá de 1860, 60 y algo, 70, no recuerdo bien exactamente la fecha que se crea, Cuba estaba dividida en 3 regiones. Los blancos significa la pureza, como en México también, y los rojos representa la sangre, que eso es lo que nos enseñan a nosotros en la escuela, derramada por los bambises cuando lucharon por la independencia de Cuba. Y la estrella significa que Cuba es un solo estado. O sea, no es como quizás Estados Unidos que tiene 51 estrellas, más no recuerdo. No, esta representa que solo somos un estado. Ahora, esta es lo que nos enseñan a nosotros cuando somos estudiantes de primaria. Ahora, también tiene otro significado con los masones, pero esta es un poco más compleja y yo de cierta manera no me la sé, pero sé que tiene otro significado también por la masonía.
Mi gente, primero que todo, ponerlos en contexto. Recuérdense que Cuba es un país comunista, con una dictadura, y tienen el gobierno desde toda la vida, tienen una manipulación a todos los seres humanos, a todos los cubanos. Y bueno, evidentemente, si tú te dabas cuenta y cuestionabas pues todas estas ideas que ellos te decían, pues tú estabas mal, eras un gusano, eras un desertor. O preso, o con una multa bien grande para que no hables más. Sí, porque esas son las medidas que toma el gobierno, el sistema, cuando tú tienes una opinión totalmente diferente a la que ellos quieren tener. Ahora, de cierta manera, no es que Cuba es un estado comunista. O sea, los dirigentes o el gobierno nunca se ha declarado así porque dicen que el comunismo, hasta donde yo tengo entendido, es una utopía de un sistema social al cual se quiere llegar, que es como sería lo más perfecto, pero que vamos a decir que de cierta manera es imposible de alcanzar. Entonces, el sistema político que hay en mi país, o sea, Cuba, es el socialista. Ahora, con respecto a la dictadura, ¿qué sucede aquí? Que un grupo de personas es la que se han mantenido en el poder por más de 50 años y se lo van heredando y pasando sin ninguna votación, vamos a decir de cierta manera. Ahora, que tú dices eso aquí y el gobierno te va a decir que aquí sí existe votación, pero que explicarle eso ahora a ustedes va a ser un poco súper complicado porque me extendería mucho en el tiempo explicando cómo funciona el sistema político. Pero en resumen, para que ustedes entiendan, literalmente yo, aunque voy a votación, literal no estoy votando por el presidente. El presidente lo eligen muchas personas por encima de mí, como 7 u 8 escalones por encima de mí, son los que lo eligen. Pero la población cubana como tal, decir, no, que el presidente sea más cual persona, eso nunca sucede así. Entonces, como eso no sucede así y quienes se eligen son los que están por allá arriba, es que se dice que esto es una dictadura. Y obviamente es como que, ¿no? Pues ni el malo está malo, ni el bueno está bueno, ¿no? Entonces, esto yo lo hago para que ustedes puedan entender un poco el contexto social de pensamiento que se tiene allá, ¿no? Punto número 1, mi gente, y es que en Cuba se dice que la salud y la educación en todo, o sea, en el único país donde la salud y la educación es pública y gratuita, porque siempre hacen énfasis en eso, es en Cuba, siempre, o sea, siempre te decían, no, y aquí tienes la educación y la salud pública gratuita, porque obvio, pública y gratuita son cosas diferentes, públicos que todo el mundo puede ir, y gratuitas que no, pues que no tienen un costo, ¿no? Que no tienes que pagar. No, literal, esto que ella dice es la pura realidad. Desde que empiezas tus estudios, te están inculcando y de cierta manera te lo dicen así tipo chantaje, como que todo lo que se te da y se te ofrece en este país, tienes que agradecerlo, porque no te cuesta un centavo, según ellos, porque te dicen que todo el mundo tiene que ir a las escuelas, es obligatorio. Eso lo veo bien. También es cierto que de cierta manera yo no pagué por mis estudios ni en la primaria, ni secundaria, ni preuniversitario, ni la universidad. Y la salud tampoco se me cobra, pero no todo es tan, vamos a decir, tan bueno como se dice, porque cuando las cosas son gratis, yo os digo que de cierta manera no hay calidad. No sé si me hago entender. O sea, que la calidad tiene precio. Entonces, ¿de qué me sirve que el sistema de salud cubano sea gratis cuando en la práctica no hay calidad, no me atienden bien? E igual pasa con la educación, que con los libros que yo estudié eran libros, vamos a decir así, de cuando yo estaba en primaria, que la primaria yo la hice desde el 2005 hasta 2005 y cuenta de 6 años más, 2005 hasta el 2011, que fue sexto grado, si mal no recuerdo, con los libros que yo estudiaba no eran libros nuevos, eran libros que, vamos a decir, de cierta manera ya tenían más de 10 años de explotación. Y ustedes saben lo que ocurre con los libros viejos, porque cuando ya tú los coges están desgastados, están rotos, le faltan ojos, y en el mejor de los casos, o en el peor, llenos de pintura de estudiantes que lo utilizaron antes que tú. De cierta manera, en algunos casos, te diviertes un poco viendo cómo hay figuras históricas pintadas, pero en otros, incluso tienes hasta las respuestas de los ejercicios. Entonces, eso no es calidad desde mi punto de vista. Yo, si me dieran a elegir, yo preferiría, de cierta manera, pagar
por algo que va a tener calidad. Y esto no ocurre aquí. Y señores, o sea, en Cuba siempre era que, no, aquí, y recuerdo cuando llegaban personas cubanas que estaban viviendo en otros países, le decían, mija, eso no eso es verdad, o sea, allá hay muchas escuelas públicas y llegas aquí y evidentemente te das cuenta que sí, o sea, la salud y la educación no solamente es gratis Cuba. En Cuba solamente existimos a nivel mundial en muchísimos países. Aquí está la salud gratis y la pública, que es todo este tema de links. Probablemente, a lo mejor porque estuve viendo muchos comentarios de ustedes cuando yo hice mi video de la salud, de que eso era porque en la privada era mejor, no sé qué, pero que también estaba la pública, que no era muy buena, pero existe. No sé si me hago entender. No es que sea muy buena o no, es que como es más demandada, porque de cierta manera es gratis, pues se demoran un poco más en hacerte los análisis y en ser atendida. Esa es la principal diferencia que yo me atreví a apostar que debe tener la salud pública en algunos otros países con la privada. Que la diferencia de por qué ella fue a la privada es porque va, paga y enseguida le están haciendo análisis, ¿verdad? Eso es lo que sucede realmente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay salud pública y hay privada. Que no sea de buena calidad la pública es por lo que acabo de decir. Mucha demanda y no hay abasto. En México existe esto. En España, fíjense, hay salud pública y privada. Y los españoles prefieren la pública antes que la privada. No sé si me hago entender. Y así en muchísimos países del mundo ocurre esto. O sea que no, ese es el engaño más grande, yo me atrevería a apostar a decir, que nos dicen a nosotros, de que Cuba es la única que cuenta con esas cualidades. Existe, no es como que no exista. Y también aquí hay escuelas públicas, como mismo hay escuelas privadas. O sea, tienes estas dos opciones. Lo que pasa es que en Cuba la salud es pública, es gratuita, como mismo lo es la educación, y están en pésimos estados porque la salud no hay medicamentos. Además, las instituciones hospitalarias están horribles, están Uf, ni hablemos de ese tema, porque si un mexicano o cualquier extranjero va a un centro de salud cubano, a mí me daría vergüenza en las condiciones que se encuentran en estos lugares, que deberían ser lo más higiénico, lo de mayor limpieza, con mayor agrado, y eso no ocurre aquí. Condiciones precarias, los baños cochinísimos, o sea, la salubridad que tiene que existir en un hospital no la tienen, cosa que yo no entiendo eso, la verdad. Y en las escuelas, oigan, las escuelas no están muy, o sea, bueno, en mi escuela, imagínense que no había puerta, no había ventana, aquello era como un barandal completo así, sin ventana, no había puerta, las mesas. Literal, es así como ella dice. Yo me recuerdo cuando era estudiante de la antesala de la universidad, en el pre, que es como el bachillerato allá en México, que habían ventanas que le faltaban las hojas. Y entonces una persona podía caber por ahí. Habían puertas que ni existían como la imagen que ella mostró. Y si me pongo a mencionar de las cosas que le faltaban a mí a donde yo estudié, pues ustedes se morirían de la risa. Estaban en candelas. Me recuerdo una vez que hice un video, que lo tengo en mi canal, de cómo son las escuelas en Cuba. Oye, mi papá el otro día me llamó para regañarme porque cómo yo iba a estar enseñando. Y yo, bueno, así son las escuelas para que vengan y las arreglen. Oigan, en serio, y las mesas todas pinturreteadas. Si en un aula existían 3 mesas buenas, con 3 sillas buenas, eso era mucho. Yo recuerdo muchas veces sentarme en sillas. Tú sabes que tienen, las sillas de allá son como plásticas y tienen como 4 patas, 4 soportes. como para tornillos, ¿no? Para entre el hierro y la parte plástica de la silla. Y me acuerdo que nada más tenían un solo lugar y entonces te sentabas y te hacías así. O literal, la podías, por falta de tornillo, la podías coger casi prácticamente como si fuera un balance. Y con respecto a la mesa, tener una mesa que tuviese gaveta, vaya, tú eras privilegiado porque literalmente desarmaban las mesas, le quitaban la parte de abajo para crear otra mesa más. Entonces el estudiante literal se quedaba sin gavetas. Escuchen hasta donde llegaban las cosas, las condiciones de las aulas en Cuba o donde llegan, porque ahora que soy profesor también doy garantía de lo que estoy diciendo. No, horrible, pero bueno, en esas condiciones uno estudió. Pero aquí estamos, siendo hombres de bien, mujeres de bien. Otra de las cosas
que a mí se me hace súper mal, y es que, no sé, yo siempre era de las que cuestionaba y de las que, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Siempre, siempre era, ¿pero por qué? Y es que, mi gente, en Cuba es como que tú nada más puedes tener, o sea, no puedes pensar más allá de lo que tú tienes. O sea, si ya tú tienes, en mi caso, una cosa a lo mejor muy trivial, muy frívola, ¿no? Que si ya tú tienes un bikini, ya tú no puedes tener dos, porque ¿para qué si tú no tienes dos cuerpos? Si tú tienes dos parejas de zapatos, ¿para qué tú quieres cuatro? O sea, si ya tú tienes el de salir de la escuela y el de andar, ¿para qué tú quieres más? O sea, y eso son cosas. También esto es como, es que este es un punto complicado, porque está también el otro extremo, que es del consumismo. Pero a lo que yo me refiero es que este pensamiento de Cuba que nos inculca el gobierno, ¿sabes? De que ya es eso y ya no puedes tener más allá, porque ¿para qué? O sea, ¿para qué? Llegas aquí a México y coño, yo tengo una cantidad de pantalones que digo, nunca había tenido tantos pantalones. O zapatos y cosas, ¿no? Es como que, oye, o sea, no, porque tienes que tener solo dos, porque tienes que vivir como con esa mentalidad de tanta de escasez, de todo tan reducido, de todo, ¿sabes? Eso no, eso no está bien, por favor, no, quítense eso de la cabeza. Ahora, yo no, si tienes, no, tampoco te digo que tengas que tener 500.000 pares de zapatos, si tienes para pagarlo, pues págalo. Pero a lo que me refiero es como esta mentalidad de escasez. De mente chiquitica. Esto es cierto lo que ella dice. Aquí en Cuba nos hacen crecer porque todo es desde que eres chiquitico, te están inculcando las cosas a tener lo que te da el Estado y no soñar con más. Ejemplo, yo tengo una bicicleta, pero por ejemplo yo quisiera tener una moto o un carro. Ah, no, pero ¿por qué un carro si ya tú resuelves con la bicicleta? ¿Por qué una moto? ¿Para qué una moto? ¿Para qué quieres una mochila si ya tienes un bolsito? ¿Ves? Esto se nos inculca desde chiquitico a estar conforme con lo que nos dan. Pero ¿para qué quieres más arroz si ese arroz no te lo vas a comer? No sé si me hago entender. Que por supuesto, el extremo del lado y el lado opuesto de este conformismo es el consumismo, que también es malo. Pero bueno, tampoco es que estemos en el extremo de no tener, porque si malo es no tener, conformarte con poco, también es malo el consumismo. Entonces, yo consideraría esto que debería ser un término medio, como ella dice. Hay en Cuba, que es como lo que tú tienes y ya, no puedes tener más, no puedes aspirar a tener más, porque si aspiras a tener más, estás mal, o sea, ¿sí? Incluso si empiezas a aspirar a que tu negocio prospere, a tener poder adquisitivo, ya miren, el gobierno de cierta manera te empieza a echar el ojo. ¿Cómo esta persona está teniendo este poder adquisitivo? Si su salario es, ejemplo, de 1.000 pesos y las cosas que está comprando son de 10.000, 11.000 pesos, ¿de dónde está sacando eso? Porque el gobierno literalmente lo que quiere es tenerte eh, lo más pobre, vamos a llamarlo de cierta manera así, posible. ¿cómo, o sea, en qué ecuación de matemática cabe que tú por querer más, por pensar a más, estés mal? Y si allá es así, que para qué tú quieres más y ya con esto es suficiente. Sí, mi gente, lo crean o no, así es. Y aquí en México, pues obviamente me di cuenta que no, que yo podía tener todo lo que quisiera y también me desaforé, porque como es como cuando nunca has tenido nada, en ese momento lo quieres todo, bueno, así mismo. O sea, en Cuba te inculcan o una mentira que te dicen es este mismo tema de pues la democracia, de los partidos políticos y demás, ¿no? Siempre ellos hablaban como que estaba mal, o sea, tener más partidos políticos. Sí, es cierto. Aquí siempre se ha dicho, ¿para qué más partidos políticos si este tiene que resolver todos los problemas? Y de cierta manera, eso es hasta mal que solamente haya un solo partido político, que solo dirija un tipo de idea. ¿Por qué no hay diversidad? Ejemplo, también sucede en las telecomunicaciones. Señores, aquí solamente existe una empresa de telecomunicaciones que es, no sé si la conocen, tal llamada ETEXA, que si no estás de acuerdo con sus servicios, pues no puedes tener móvil, no puedes tener telefonía, no puedes tener internet, porque o lo que te da o no lo coges. Si vas a, ejemplo, solo existe una empresa de electricidad, una empresa ¿sí? de electricidad que o la coges o la dejas. O sea, tú no tienes la posibilidad como ciudadano literal de decir,
me voy a ir por este servicio, me voy a ir por esta compañía, porque no existe. Aquí en Cuba todo está, vamos a decir de cierta manera, centralizado y con un solo tipo de competencia. O sea, no hay más. O la coges o lo dejas. Y así es como desgraciadamente vivimos aquí. Porque ¿para qué? O sea, ¿para qué con un solo partido político es suficiente? Y eso es un error, porque no todos tenemos el mismo pensamiento político, ni somos todos seres sociales, humanos, réplicas uno con otro. O sea, entonces aquí me recuerdo cuando en las clases de psicología de la universidad que hay un fenómeno que es el pensamiento de rebaño. ¿Qué significa esto? ¿Qué ejemplo? Como mismo en Cuba, todo el mundo se fueron, ¿no? Muchísima gente, pero esto hay que se fue a lo mejor por embullo y no porque quería irse. Entonces es un pensamiento de rebaño, o sea, que no es como cuestionando lo que tú quieres o no quieres, ¿entiendes? Entonces en Cuba, eso es una de las tácticas psicológicas, caballeros, que es un gobierno malandro, de verdad, o sea, bien macabro, o sea... Y lo peor es que todo lo hace silencioso y siempre se escabulle para salirse con la suya. La cuestión es que literalmente siempre te quieren ver sumiso. Si empiezas a pensar diferente, a tener otra perspectiva, a tener mayor poder adquisitivo, a emprender, a no estar de acuerdo con lo que ellos dicen, ya estás visto de mala manera, te ponen el ojo, como te dije anteriormente, y literalmente te destruyen de tanto de una manera psicológica como física, literal. Lo que te hacen es que para que todos piensen igual, porque sí, porque al final todos tenemos los mismos ideales y entonces si tú tenías ideales diferentes ya tú estabas mal. Entonces, esa es una de las cosas en Cuba, una mentira de que un solo partido ya representaba a todos los cubanos y eso no es así, o sea, llegas acá y en muchísimas partes del mundo, o sea, hay en un mismo país varios partidos. Aquí mismo, o sea, cuando las elecciones, eso les sorprende, al menos a mí, ¿no? Que si el PAN, que si el PRI, que si el Movimiento Ciudadano. Y cada uno da, pues, lo que quiere hacer, lo que quiere transformar en la sociedad, sus planes de campaña, ¿sabes? Y pues las personas, obviamente, tienen pensamientos diferentes, no todos tenemos por qué pensar igual. A Dios y se va por el partido que quiere, porque se siente que más los representa. Sí, oíste, el gobierno cubano. Sí, porque el ser la otra, esos los partidos, según tengo entendido y he podido apreciar de otros países, tienen campañas de lo que quieren promover. Aquí el de Cuba nunca te dice nada de qué van a ser los trabajos, cuáles son sus metas, propósitos, ¿no? Existen los dirigentes que dirigen el partido y ya te quedas ahí y tú nunca sabes cuáles son las metas, cuáles son los propósitos, cuáles son los resultados que han tenido. Eso no existe. No todos tenemos que pensar igual. Y pues evidentemente estos partidos representan eso. Y si en Cuba, pues eso es una mentira de que con un solo partido basta, no hace falta más porque todos los cubanos queremos lo mismo. No, o sea, no. La verdad es que no. Y aquí, o sea, cuando las campañas, eso se vio muchísimo. Recuerdo yo estar en la calle ahí en la Alameda Central ahí por el centro, y había un cartelón así inmenso y donde la gente podía ir haciendo cruces y tú ibas marcando, o sea... Y tú te das cuenta, una democracia que es totalmente diferente. El tema de las clases sociales. Cuba es un país que siempre se ha tenido esta propaganda, ¿no? De que allá no hay clases sociales, que todos somos iguales. Y eso es mentira, o sea, eso es mentira. Pero... Y es mentira por dos maneras. Vamos primero a escuchar lo que ella va a explicar y luego yo voy a comentar. Pero de aquí a la luna. O sea, clases sociales existen allá. Y que también siempre como que las clases sociales eran malas, por eso todos teníamos que ser iguales, económicamente, en pensamiento, vaya, o sea, es como el pensamiento del gobierno. Y la verdad, eso no es real, es una gran mentira. Evidentemente, nadie nunca quiere ser de la clase social, de la más baja, de la que pasa los más problemas, ¿sabes? Obviamente, o sea, todo el mundo quiere estar bien y ¿sabes? Tener buenas condiciones. ¿A quién le gusta ser de la clase social más baja? A nadie, todo el mundo quiere prosperar. Condiciones de vida, pero es que para una sociedad, para ser sociedad, pues tiene que tener eso, o sea, tienen que existir las casas sociales. Entonces, todas estas cosas, cuando yo llego aquí,
y pasas por una avenida como es Mazarik, con tiendas de Rolex, del no sé qué, que son miles y miles de pesos y hasta millones de pesos mexicanos, tú dices, Dios mío, o sea, hay un grupo de personas que tienen una posibilidad económica, pero estratosférica, a la que yo creo que yo soy primo de algunos de ellos, lo que pasa es que ellos no me conocen todavía, pero yo creo que sí. trabajaremos para ello, pero oye, está duro. Y tú dices que sociedad, para ser sociedad, tiene que existir. Ahora, trata tú de ser cada día una persona mejor en conocimientos, en economía, pero ustedes me dicen en los comentarios, yo no creo que las clases sociales sean mal. Ahora, lo que sí está mal es ser clasista, son cosas diferentes. Que existen clases sociales y ser clasista es diferente, ¿ok? Eso sí es diferente. Fíjense, ese término yo nunca lo había escuchado, ser clasista. Tengo que buscar después qué es lo que quiere decir esto. Pero sociedad, para que sea sociedad tienen que existir clases sociales. Y allá siempre estaba mal, ¿sabes? Tener más. Y sí existen, porque la persona que gana 5,000 pesos al menos es la misma que la que gana 20. O sea, hay una diferencia. Y es algo que va a existir durante toda la vida. O sea, hello. No, y respecto a esto, déjenme decirle, supongamos que yo esté en la clase social, la última y la intermedia, esté ahí con mi salario, porque mi salario lo único que me permite es pertenecer a esa clase social. De momento empiezo a prosperar, porque me va bien en el canal, empiezo a tener mis negocios privados, abrí un restaurante. De momento empiezo a tener ingresos y me va mucho mejor en la vida. Llega un momento que cuando empiezo a pertenecer a otra clase social, vuelvo y repito, el Estado te empieza a ver de manera diferente y te termina hundiendo, literalmente, señores. Te termina hundiendo porque siempre quiere verte sumiso, de rodillas. Quiere que toda la sociedad cubana literalmente sea pobre. Como quinto número, chicos, como quinto aspecto, y este aspecto, este aspecto, ay Dios mío, qué horror, este aspecto, y a lo mejor este no es tanto como mentira, porque es como muy curioso, ¿no? En un país en donde no existen las clases sociales, pero venía un extranjero y tenía más derechos que tú, chico. Eso sí es verdad, señores. Yo me pongo delante de un extranjero y protege más al extranjero que al propio ciudadano cubano solamente porque tiene otra clase de poder adquisitivo y moneda poderosa. Dígame algo. Eso es así donde quiera. Ejemplo, yo estoy para el hospital, estoy enfermo y un extranjero con el mismo síntoma que yo, vaya, los dos tenemos catarro. Él tiene más prioridad que yo solamente porque es extranjero, porque tiene dinero. Dígame algo. Estos son realidades de mi país que nadie te cuenta. Tenía más derechos que tú, que tú que eres cubano. Otro caso, ejemplo, que siempre ocurre en los hoteles. Supongamos que yo tenga dinero. Quiero ir a un hotel y no me reciben en el hotel solo por el hecho de que no soy extranjero. Incluso puedo tener el dólar que ven mi carnet de identidad, ven mi pasaporte y dice cubano y yo no tengo derecho a ir. Casos como estos han existido, fíjense, de extranjeras o extranjeros que han tenido relaciones con cubanos, son parejas y ella viene de su país o él viene de su país a visitar a su pareja aquí a Cuba y deciden ir a un hotel y estando en el hotel le han dicho que ella o él, o sea, el cubano no puede pasar porque no es extranjero. Entonces, eso siembra y da una incomodidad en esos momentos, que solo por el hecho de ser cubano no puedes acceder a esos sitios, que óigame, no es fácil. Entonces él siempre se pensaba, y yo pensaba eso, es como una mentira de allá, que el extranjero era como el que tenía mejor posición, el que tenía hasta más derechos que tú. Evidentemente, lo que pasa es que como el extranjero venía con divisas, ya era, tú sabes, lo grande. Pero realmente no. Llegas aquí a México, ves cómo a lo mejor hasta en redes sociales hay extranjeros que se han expresado mal de México y todas estas cosas, y ves como los mexicanos, o sea, cómo ustedes tienen este patriotismo, este sentimiento de pertenencia, que este es mi país, que me lo han contagiado, es decir, porque a veces ya yo me pongo a hablar como si fuera mexicana, incluyéndome, y me da un orgullo. Ay, no, Dios mío, como los otros días viendo que estaba mariachi en el concierto.
me da un orgullo. Y es que, caballeros, se transmite. Ustedes creerán que no, pero, o sea, ese furor que ustedes tienen, ese patriotismo, hombre, eso, o sea, eso lo transmiten. Y aquí el mexicano, o sea, el mexicano es superior que el extranjero y eso lo podemos ver en todos lados, o sea, en la República. Y es muy sorprendente porque tú dices, coño, como en Cuba esta misma mentira, ¿no? Que te decían que allá el extranjero era superior que el cubano, y aquí no, aquí es el mexicano, o sea, por encima del extranjero, de cubano, de venezolano, de haitiano, de colombiano, de lo que sea, ¿sabes? Aquí el mexicano. Entonces allá se tenía eso que era como que no, como un desprecio, no, ya está en el extranjero, ya tú no sabes. Es como esta misma mentira de que, porque la mentira era que en todos lados era así, o sea, en todos lados el extranjero tenía más prioridad que el cubano. Imagínate tú esa locura. Espero que el video les haya gustado. La verdad, de cierta manera me desahogué. No, tranquila, tranquila, tranquila con eso. Caballero, es que, ay, no sé, justo estaba hablando estos días y yo dije, tengo que sanar esa parte con mi país, con Cuba, que la amo muchísimo, miren aquí, pero es que en el último tiempo, o sea, fueron tantas cosas que yo tengo resentimientos en mi país. Lamentablemente, uno pasa muchísimas cosas que llegas aquí y te hacen, ¿sabes? Esa misma, ¿qué pasa? Llegas aquí a México o a cualquier otro país donde una vida digna sea lo normal y te empiezas a dar cuenta de que, men, toda la vida te mintieron, ¿sabes? Te mintieron y te engañaron como niño chiquito. Y es triste porque ¿cómo es posible eso? Tantas cosas que te quitaron, tantas mentiras que te dijeron y que muchas personas lamentablemente en Cuba la siguen creyendo porque no han salido. Entonces creo que este video es como que muy importante, muy interesante porque como tienen bien la realidad alterada ya, la verdad, la neta, como dicen ustedes, porque oye, ¿cómo tú me vas a mí a decir que eso mismo del extranjero o que la salud, o sea, son cosas, ¿no? Son cosas extrañas. Entonces, pues yo espero que les haya gustado, que les haya sido interesante, novedoso y que también hagan conciencia de lo que tienen aquí en México porque es muy, muy, muy importante. Nada, mi gente, espero que este video les haya gustado. Déjame en los comentarios cuál fue la mentira que tú dijiste. ¡Oh! Así como es posible Sí, es verdad que sí. Déjame en los comentarios la mentira que más te ha sorprendido. este suceso. Sí, posible, niño. Lleva 60 años de posibilidad. Entonces, nada, recuerden suscribirse, es importante para mí que le prendas a la campanita que se encuentra al lado del botón de suscribirte, que le des like, comentas y un besito muy grande. Bye. Bueno, señores, yo no sé a ustedes qué les ha parecido este video, pero de cierta manera ni voy a comentar mucho porque todo se ha dicho aquí. Tanto dijo ella como lo afirmé yo y comenté muchísimas otras cosas más que suceden aquí en mi país que son completamente una mentira con la que crecemos. No sé qué te pareció, si qué tanto te sorprendió, cuál te impresionó más. No sé, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar, regalarme tu like y fundamental, compartir este video para que llegue a una mayor audiencia. Realizar estas 5 simples acciones es totalmente gratis. Y si te perdiste de mi último video por no estar al tanto de las notificaciones de YouTube, miren señores, se la voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.